Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente, con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente, esta mañana con un tema importante porque esta debería ser la empresa estatal más exitosa de Honduras, la empresa hondureña de telecomunicaciones Hondutel, pero es una empresa que vive en la incertidumbre permanentemente. Yo siempre pregunto, ¿y para dónde va Hondutel? ¿Qué es lo que quiere hacer el Estado de Honduras con Hondutel? ¿Recuerdan ustedes una vez que se licitó esta empresa? Pero al final el Estado dijo, no la vamos a vender por $100 millones. La regalamos prácticamente. La infraestructura que tiene Hondutel, entiendo yo que vale más que lo que en aquella fecha ofrecían, $100 millones. Pero ahí está en el organigrama institucional esta empresa estatal con permanentes pérdidas. En 3 años, más de 800 millones de lempiras. Solo el año anterior, 300 millones. Y descubriéndose cosas que han ocurrido en el pasado. Tráfico gris y una serie de hechos que a nuestro parecer no son coherentes con las pobres finanzas de la empresa. Esta semana hemos hablado mucho de Hondutel porque en los escenarios prospectivos que hacemos, solo nos imaginamos una empresa con la capacidad de darnos servicio de internet ahora que lo necesitamos tanta la conectividad, especialmente en materia de educación. Se nos dice que con un poco más de inversión, con la infraestructura que tiene, Hondutel es capaz de llenar ese vacío que provoca la deserción escolar. Porque la deserción escolar en un año tan atípico como el 2020, donde estuvimos confinados, en mucho tuvo que ver la falta de conectividad. Imagínense que buena parte del sistema de educación pública recibió medianos conocimientos a través del WhatsApp, una tremenda limitante, pero por lo menos se mantenían entretenidos. Y hay otros que ni siquiera eso. Salieron del sistema público. Unos dicen 300,000, otros dicen 500,000 de niños. Y lo que yo manejo, según los estudios que se hacen permanentemente en Honduras, es que los niños que pierden 1 año, no digamos 2 años, difícilmente retornan a la escuela. Y se vuelve una generación perdida. Miren, me dio un profundo pesar ver hoy esa caravana que partió de San Pedro Sula con el objetivo de llegar a los Estados Unidos. Será bastante difícil porque ya sabemos los acuerdos del Triángulo Norte con los Estados Unidos. Será muy difícil para ellos. Pueden llegar a Guatemala si llevan su tarjeta de identidad, si llevan alguna prueba que certifique que no tienen coronavirus. Pueden llegar a Guatemala por aquello de los convenios que hay en los países centroamericanos, pero ya entre Guatemala y México muy difícilmente crucen esa frontera. Pero el hecho es que la imagen que queda en nosotros, que queda en la retina, es justamente que ahí va mucha gente por necesidad. Ahí va mucha gente porque no encuentra opciones económicas en el país. Ahí va mucha gente por la inseguridad. Ahí va jóvenes, ahí van niños, justamente por todo esto que les estoy comentando. Entonces, Hondutel nos hubiese llenado un tremendo vacío si a esta altura
aún siendo empresa estatal, hubiese sido reforzada, ¿qué les digo yo? Planificada con objetivos a futuros, pero está en una situación tan deprimente que hoy vamos a abordar el tema con su gerente y además con un exgerente de la empresa, no solo para que nos aclare lo que ayer se denunció aquí en TN5 Matutino sobre el tráfico gris, algunos beneficios que ya les decía yo son incoherentes con las pobres finanzas de la empresa, sino hacia dónde va. Está lista Gabriela Andino con la pregunta para que ustedes interactúen con nosotros a través de nuestras cuentas de redes sociales. Así que Gabriela, buenos días. Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días a nuestros televidentes. De inmediato le damos a conocer el tema de este día para que participe con nosotros en nuestras redes sociales. ¿Y hacia dónde vamos con Hondutel? Esta es la consulta que le trasladamos, @frente a frente HN, en nuestras redes sociales en Twitter y Facebook. ¿Y hacia dónde vamos con Hondutel? El tema de hoy en Frente a Frente. Hacemos una breve pausa comercial, pero ya regresamos. Frente a Frente presentó. Le recordamos el tema de este día para que participe con nosotros en nuestras redes sociales. ¿Y hacia dónde vamos con Hondutel? Es la consulta que le trasladamos, @frente a frente HN, nuestras redes sociales. Miren, me complace tener esta mañana aquí al ingeniero Melvin Maldonado, que es el actual gerente de la empresa hondureña de telecomunicaciones. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo está? Muy buenos días, Renato. Muy complacidos también de estar esta mañana aquí en este programa. Gracias, porque es importante que nos aclare usted la situación de Hondutel y el futuro de Hondutel. No sé si usted tiene claro hacia dónde va Hondutel. Sé que ustedes tienen alguna planificación de lo que quisiesen que fuese esa empresa. En efecto, Renato, nosotros te hemos presentado a través de los últimos años diferentes planes para asegurar ingresos y también para crecer en nuestros ingresos. Tenemos planes de corto, de mediano y de largo plazo, los cuales pues definitivamente requieren financiamiento para podernos echarlos a andar. Sabemos nosotros de las limitantes que tiene el país para contratar endeudamiento interno y endeudamiento externo, y las prioridades también existen en el país en materia de educación, salud, y ahora pues con la pandemia, donde la crisis se ha acentuado bastante, ¿verdad?, en materia de demanda de recursos. Básicamente ese ha sido la limitante, ¿verdad?, en los últimos años. Yo creo que fue a mediados de los años 90 cuando Hondutel contrató el último financiamiento externo, y de ahí para acá ha funcionado y ha operado con fondos propios, ¿verdad? Entonces ha ido perdiendo ingresos, y eso también ha limitado sus posibilidades o probabilidades de inversión o reinversión para expandir las redes y generar mayor cobertura a nivel nacional. Porque estos números realmente solo reflejan la situación de la empresa, que ya se los voy a mostrar. Antes, déjenme presentarles al general retirado de las Fuerzas Armadas, don Romeo Vázquez Velázquez, que fue gerente de la empresa hondureña de telecomunicaciones. Bienvenido, general Vázquez Velázquez. Gracias, Renato, es para mí un placer saludarlo. Doy gracias a Dios también por permitirme estar este día en su programa y hablando de un tema de vital importancia, sobre todo en este momento, donde el país necesita de una buena conectividad, de una buena infraestructura de telecomunicaciones, claro, para ayudar a nuestros niños y a nuestros jóvenes, sobre todo los más pobres. Es importante que tratemos este tema y por eso con gusto yo acepté venir acá. Esta semana, como hemos hablado bastante de la conectividad y de la necesidad que las empresas privadas de comunicaciones, las telefónicas, las grandes telefónicas que tienen el país, ayuden precisamente al Estado de Honduras para que mejore esa conectividad ante la precaria situación que tenemos en el sistema de educación público. Porque miren, es cierto, como se trata de la vida o la muerte, priorizamos el tema de la salud, específicamente de la pandemia, del coronavirus. Y más allá de los efectos económicos fatales a consecuencia de la pandemia y de los meteoros, gravísimo problema es el futuro de la educación nacional, de la niñez, con esas deserciones
en el año escolar que todavía no ha terminado, termina ahora en febrero. Un montón de niños, miles de niños sin conectividad. Algunos porque los padres no tienen capacidad para pagar, comprar un teléfono o una recarga. Otro segmento de la población porque viven en lugares donde no llegan las señales de estas empresas. Y otros sencillamente porque no tienen la internet en sus casas. Es un serio problema la educación, el futuro de la educación de Honduras. Entonces, por eso la relevancia de saber hoy hacia dónde va la empresa hondureña de telecomunicaciones. Tengo también al doctor Hugo Noé Pino, porque siempre el secretario de Finanzas es el presidente de la Junta Directiva, ¿verdad? Así es. Y el doctor Pino fue secretario de Finanzas. Y estoy seguro que como hombre estudioso, cuando ayer se le invitó al programa, comenzó a estudiar y a actualizarse de las cifras de la empresa hondureña de telecomunicaciones. Así que su opinión nos va a resultar muy importante esta mañana. Bienvenido, doctor Pino. Buenos días, Renato. Me da mucho gusto estar con usted esta mañana y con este importante tema de interés nacional. Miren las cifras de la empresa hondureña de telecomunicaciones. Estado de resultado neto, periodo año 2018-2020. La pérdida en el año 2018, 203.936.239 lempiras con 38 centavos. Cifra que usted la certifica, sí, ¿verdad, ingeniero Melvin Maldonado? Pérdida año 19, 308 millones. En el 2020, casi los 300 millones, 299 millones 61.566 lempiras con 29 centavos. O sea, las pérdidas acumuladas en los últimos 3 años de esta empresa ascienden a 811.052.552 lempiras con 21 centavos. Ese es el reflejo de la precariedad que tiene esta empresa. Pero bien, antes de desarrollar la arista que menciono de la temática, quiero que el gerente me hable de esta información que ayer transmitimos en el programa Tráfico Gris en el 2018, desde un teléfono de Hondutel, Argentina, a las Bahamas, llamadas a Barbados, a Belice, a las Bermudas, a Bolivia, Brasil, Canadá, Islas Caimán, Colombia, Cuba, Ecuador, Groenlandia, Guyana, Jamaica, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, incluyendo Alaska, Hawái, Puerto Rico, Venezuela, solo en el continente nuestro. En África, miren ustedes a Malawi, Maldivas, Malí, Mozambique, Sudáfrica, Sudán, Tanzania, Zambia. En Asia, Armenia, Bangladesh, China, Hong Kong, India, Kuwait, Líbano, Filipinas, Corea del Sur, Singapur, Sri Lanka, Siria, Taiwán, Tailandia, Vietnam. ¿Qué les parece? Europa, miren cuánta cantidad de llamadas a estos países, a Bélgica, a la República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Georgia, Grecia, Irlanda, Italia, Moldavia, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, España, Suecia, Suiza, Turquía, Oceanía, Vanuatu. Vanuatu es una isla allá lejos en el Pacífico. Guam, Cook Island. Y por esto hay una deuda como de 16 millones de lempiras de la empresa. Esto públicamente no había trascendido, pero ocurrió en el 2018. Y a uno lo que le molesta, ingeniero, es que si los medios no divulgamos esto, pareciera que las cosas se engavetan y se relegan a la impunidad. ¿Qué de nuevo tiene sobre este tráfico gris en el 2018? Bueno, trascendió, Renato. ¿Trascendió? Es una noticia que trascendió, dado que se fue denunciado ante las instancias correspondientes para que se realizaran las investigaciones.
Recordemos que el tráfico irregular es un delito, Renato. Claro. Está tipificado en la normativa nacional como un delito y tiene diferentes modalidades, ¿verdad? Diferentes modalidades técnicas. Este es un evento, como les repito, fue denunciado y fue público en el año 2018. Si quizás podemos buscar los medios impresos y televisivos de aquel entonces, vamos a poder comprobar esto. Como le digo, también fue denunciado ante las instancias internas y externas correspondientes para realizar las investigaciones. Recordemos que esto, vuelvo y le repito, es un delito, está tipificado en la normativa nacional y hay entes especializados que deberán o están actualmente haciendo las investigaciones correspondientes para determinar responsables. La precisión de las llamadas que está leyendo usted, Renato, en este momento, no se la puedo confirmar porque no tengo la información que consta en el expediente de la denuncia, ¿verdad? Entendemos que sí fue dirigidas a ciertos países, no le puedo precisar la cantidad que usted acaba de mencionar. El daño o la afectación definitivamente es por el orden de los casi 15 millones de lempiras. Esto se dio en un momento donde Hondutel estaba migrando sus plataformas, estaba actualizando sus plataformas, ¿verdad? Y como le digo, esto es un tema como sucede con las tarjetas de crédito, como sucede con otro tipo de fraudes, que puede tener un componente interno y puede tener un componente externo, ¿verdad? Porque al final son bandas organizadas las que están buscando hacer daño, y no solo al Estado y no solo a instituciones públicas, sino que también a empresas privadas. O sea, este es un delito que hoy por hoy hay varios casos donde otras empresas e instituciones han sido afectadas. No puedo dar los nombres porque no estoy autorizado, ya que son investigaciones en curso, pero como le digo, sucede a los otros operadores de telefonía móvil, telefonía fija, y también Hondutel no es la excepción. Sin embargo, a través de estos años hemos logrado implementar nuevas plataformas de aseguramiento de ingresos, nuevas plataformas de antifraude que nos han permitido casi que minimizar a cero este tipo de eventos. Eso yo se lo puedo garantizar hoy, esta mañana acá. Me garantiza que en el 2020 no hubo ilícitos como este del 2018. No hay. En el 2019 Tampoco, no los hubo. Tampoco. ¿Certificado, ingeniero? Certificado. ¿Y este quedó en la impunidad? ¿Qué sucedió con los autores de esto? Aquí están, mire, de todas las llamadas que se hicieron de manera ilícita. ¿Qué sucedió con las personas? Las personas, bueno... Porque fue con un teléfono de Hondutel. Al final es un enmascaramiento lo que sucedió. Igual le pudieron haber cargado las llamadas a su número de su casa, Renato. Igual. Estas llamadas pudieron haber sido cargadas al Televicentro. Esta vez lo hicieron a un número de Hondutel. Pero igual, estas llamadas pudieron haber sido dirigidas o cargadas hacia un número de cualquier otro ciudadano del país. En este caso utilizaron Hondutel. Me dice que nuestros informantes, que fue desde una oficina de Hondutel ubicada en la colonia Loma Linda Norte, en la capital, dejando en perjuicio al Estado, un perjuicio al Estado de más de 16 millones de lempiras. Pero se investigó este asunto, al final se descubrió quiénes eran los de esta banda. Recordemos que nosotros somos una empresa pública, tenemos, si hay algo que me complace a mí decirle hoy, que Hondutel es una empresa que tiene un manual organizacional muy definido, donde están las funciones y las responsabilidades muy bien delegadas. ¿Qué hicimos en aquel momento en el orden administrativo? Se hizo una investigación a lo interno, ¿verdad? Una investigación liderada por el área de talento humano, y encontró que no había participación de ningún empleado. Y vieron un grupo de empleados que fueron investigados siguiendo los procedimientos internos. Sin embargo, la investigación concluyó que no había una responsabilidad. Sin embargo, el daño y el perjuicio está. ¿Qué se hizo entonces? Llevar esto a las unidades correspondientes para que fueran ellos las que pudieran determinar la responsabilidad o no. ¿Por qué? Recordemos que esto es un delito de orden tecnológico. De repente, o como ha sucedido con otras cosas, como le digo, en el tema de tarjetas de crédito, clonaciones, hay
hay bandas que se dedican a montar oficinas para referir constancias de trabajo, de ingresos y poder acceder a una tarjeta de crédito y desde ahí poder hacer un montón de cuestiones. Entonces, al final lo que sucedió aquí es un enmascaramiento. Nadie puede en este momento decir que físicamente desde ese número se hicieron las llamadas, porque si usted agarra ese número y cuenta el número de minutos, no le va a ajustar un día, no le va a ajustar una semana, no le va a ajustar un mes, para que desde un número se puedan haber hecho esa cantidad de llamadas. Desde ahí, la persona que asevera eso tiene conocimiento, obviamente, y sería preocupante, ¿verdad? Porque tiene conocimiento, pero es ilógico, Renato y pueblo hondureño, que desde un número se puedan haber hecho esa cantidad de llamadas en tan poco tiempo. Entonces, desde ahí le dice que es un delito y lo que usaron fue un enmascaramiento del número. Porque ayer hicimos investigaciones y en una nota que presentamos en TN5 establecimos que dos empleados de Hondutel huyeron de la empresa o se fueron del país justamente vinculados a este asunto del tráfico gris en el 2018. Mire, el tema de las renuncias del personal en Hondutel es una decisión personalísima de cada quien. Al momento que toma esa decisión de retirarse, pues no podemos hacer otra cosa más que cancelarle sus derechos, ¿verdad? Pero yo no puedo en esta mañana aseverarle o asegurarle de que ellos se sintieron, pues, de alguna forma aludidos a este tema, porque no es competencia mía poder hacer esa valoración. Se supone que el Ministerio Público investiga el asunto, claro, a uno le sorprende, 2018. Estamos ya en el 2021, pero esto llegó al Ministerio Público. Y como muchas cosas que llegan al Ministerio Público, muchos ilícitos que se cometen en el país, al final no se resuelven. Pero aquí el gerente me está certificando y le garantiza a Honduras que se ha terminado el tráfico gris en esta empresa. En efecto, Renato, se lo garantizo. Hemos hecho inversiones para poder, y eso de alguna manera ha generado incomodidad, no crea. Yo atribuyo un poco a que ese tema haya surgido nuevamente porque se hayan visto afectados pues, sus intereses. Y pues lo lamento, ¿verdad? Pero sí tenemos controles, tenemos una plataforma muy fuerte en ese sentido, en el cual garantizamos a nuestros clientes, porque esto es un tema al final de garantizar a nuestros clientes un servicio de calidad y de alta fiabilidad. Porque ¿qué va a pasar? Imagínense que esto no lo hubiesen cargado a un número de Hondutel, que lo hubieran cargado a Televicentro. Estaríamos en una demanda ahorita, como hay otras ya demandas de este tipo en las instancias legales, porque en el pasado les sucedió una situación muy similar. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos controles, tenemos diferentes puntos de control, donde cada 3 horas hacemos un monitoreo de este tipo de llamadas. Y mire, Renato, yo le voy a decir algo. Hay países de primer mundo que están en las listas negras, porque en esos lugares se genera tráfico irregular. Yo le voy a mencionar uno, Inglaterra. Usted puede hacer una llamada ahorita y yo le aseguro que no le va a durar ni un minuto cuando se le va a cortar. Entonces, este es un tema, este es un delito de orden internacional en donde hay bandas en el mundo dedicadas a este ilícito y pues Honduras, Hondutel y otros operadores de telecomunicaciones o sus operadores no están exentos, ¿verdad?, de sufrir una situación como esta. Se nos ha informado que existe un grupo llamado los 75 empleados que se les indica de hacer negocios sucios a nombre de Hondutel en varios servicios. Es temeraria, ¿verdad?, esa aseveración. En Hondutel, como le digo, es una empresa muy bien organizada. Están bien claras los gerentes, las posiciones de los gerentes, de los directores, de los subdirectores, de los jefes de departamento, de los jefes de sección, de los supervisores. Creo yo de que entre todas estas posiciones son más de 100. Si alguien quiere aludir o referir de que el equipo que está cercano a la gerencia o cualquier otro
hay una estructura de este tipo, pues la verdad que es lamentable, es temeraria esa aseveración. Que hay una flota de más de 420 vehículos y que 60 de ellos son de lujo y están en poder de empleados privilegiados. Mire, el último registro y lo que nosotros pagamos el día 31 de diciembre por el tema de matrícula fueron 350 vehículos. Entonces el dato está desactualizado. De estos vehículos, 200 corresponden al área técnica y 150 aproximadamente al área administrativa. Durante la pandemia, Renato, el servicio público de transporte público prácticamente no está operativo, ¿verdad? Y incluso el carro que tengo asignado a la gerencia general lo puse a disposición para que pudiera transportar el personal del call center o de nuestro servicio de telefonía nacional. Entonces creo que es también un poco temeraria la aseveración, ¿verdad? Porque nosotros, bueno, yo les he dicho a todos los empleados que tienen asignados vehículos para sus funciones que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con el uso de los mismos. ¿Existe una banda interna dedicada al robo de combustible? Se nos dio un dato de 2.5 millones de lempiras en Hondutel en robo de combustible. Mire, ese fue un hecho que también igual se denunció en el año 2018. Pareciera que el año 2018 se activaron varios grupos. También fue denunciado en las instancias correspondientes. La Unidad de Auditoría Interna está próxima a presentar un informe en donde podremos saber si existe algún tipo de responsabilidad administrativa, civil o penal. Ellos presentan el informe al Tribunal Superior de Cuentas y el Tribunal Superior de Cuentas lo elevará a la instancia que corresponda dependiendo de los hallazgos. Es lamentable, ¿verdad?, esa situación. El daño no le puedo precisar si es de 2.5 millones, creo que es un poco menos. Sin embargo, existe, está ahí. Y a raíz de eso también hemos tomado los controles, redoblamos los controles y eso ilícito, ese tipo de situaciones no se ha vuelto a presentar. Y a uno le preocupa esto, ingeniero, debe entenderlo, porque una empresa ya con problemas serios financieros, con pérdidas acumuladas de 811 millones de lempiras en los últimos 3 años y que se denuncien estas cosas, no puede menos uno que preocuparse. Pues. Sí. Ya la empresa quebrada y con situaciones ilícitas, peor todavía. No. Entonces, molesta. Y uno se pregunta, general Romeo Vázquez Velázquez, ¿cuál es el futuro de esta empresa? ¿Hacia dónde el Estado quiere llevar a esta empresa? Porque ellos tienen planificaciones, objetivos, quieren hacer crecer. Yo hoy a días converso con el ingeniero Melvin Maldonado, pero no veo interés público porque esta empresa realmente se vuelva competitiva con las otras empresas que prestan los servicios que Hondutel también genera. Renato y el pueblo hondureño. Yo que estuve ahí en la empresa conocí en detalle esa institución y así tiene grandes fortalezas, ¿no? Pero también tiene debilidades y tiene amenazas y tiene enemigos externos y internos. Enemigos que se han infiltrado a través de la política. Pero es una empresa que tiene posibilidades de darle un servicio al pueblo hondureño. ¿Qué es lo que ha faltado? Decisión política. No hay ninguna decisión. Yo recuerdo que cuando llegué a la empresa con la experiencia que llevaba el IPM, que había estado también en la FARC Cincesa, que había estado en un montón de empresas del IPM, yo dije, vamos a hacer lo que hicimos en el IPM. Vamos a cerrar el viejo Hondutel que está con grandes problemas y vamos a abrir un nuevo Hondutel. Y vamos a pedir al Estado que apoye para darle las prestaciones a toda esta gente, que se vaya, los que tengan que irse, y luego iniciar con una nueva empresa, pero ya no como una empresa como tal, ¿verdad? Porque es una institución del Estado, esa no es empresa, sino que es una dependencia del Estado. Hay que iniciar, entonces pusimos varios modelos de negocio, una alianza público-privado, también pusimos un leasing, que es tratar de conseguir tecnología a través de la banca y rentarla. Hicimos también una asociación, alianza con otra empresa, que casi la logramos con una empresa de los Estados Unidos, pero después se desprestigió esa posibilidad. Pues entonces estudiamos lo que era el holding. Pero un holding, que es una tenedora de inversiones, era la venta de acciones preferentes y comunes al pueblo. Y lo presentamos como una alternativa, pero con una condición, que esa holding tenía que funcionar como empresa privada.
no podía seguir funcionando como una institución del Estado, porque cada vez que despachábamos un empleado se iba a los tribunales y venía de regreso y abultaba la cantidad de empleados en la empresa. Mucha mano política. Ahí lo que se requiere es una decisión política, aprovechando las fortalezas que tiene esa empresa, pero nunca quisieron tomar una decisión. La empresa así como está es muy difícil porque tiene muchos problemas, pero si tiene oportunidades y tiene fortalezas, como por ejemplo la fortaleza de la fibra óptica, y que si la meten en ese plan de banda ancha que está promocionando Conatel, le aseguro que Hondutel le puede llevar servicios de telecomunicaciones a todos los pueblos y ayudar a la educación, y no solo a la educación, sino que a la salud. Quien ha hecho eso y que mi respeto como país es Uruguay. Uruguay tiene un sistema que en este momento de pandemia les ha servido para la educación virtual, pero lo tenía instalado, y eso no lo ha hecho tampoco la empresa privada aquí, ¿verdad? Entonces, Hondutel tiene una oportunidad. Y le quiero contar un ejemplo. Yo anduve hace unos días en Patuca Abajo, me subí a una lancha y fui hasta casi La Mosquitia. Hay un lugar que le llaman ahí el Tabacón, ahí la desembocadura del río Tabacón. Pues platicando con unos niños ahí, y un niño le digo, ¿y vos qué querés ser en la vida? Yo quiero ser abogado. ¿Y cuántos años tenés? 13. ¿Y qué nivel de educación tenés? No sé leer ni escribir. Pero ahí en la zona hay wifi, pero privado, y que pagan 15.000 lempiras por ese wifi, porque es privado. Lugares donde a través de esa educación se puede llegar, porque ahí la escuela más cercana está como a 3 horas en lancha. ¿Qué quiere decir? ¿Verdad? Que Hondutel tiene la oportunidad de crecer. Obvio, hay que cambiar y establecer un modelo de negocio que no sea así como está en este momento, porque yo quise llevar el modelo del IPM porque era bien importante, porque me encontré en Hondutel con algunas cosas que creo que no son buenas, que tienen que ver ahí con el contrato colectivo. Yo venía de las Fuerzas Armadas, una muchacha que trabajaba allá en el Estado Mayor, apenas le habíamos logrado subir al salario mínimo, pero la misma muchacha con el mismo nivel educativo en Hondutel ganando 40.000 lempiras. Esas son las cosas que yo creo que debían ordenarse, y lo que nosotros buscamos ordenar en ese momento. Pero ¿cuál fue la traba que nos encontramos? La decisión política. El político no ha querido tomar una decisión apropiada, no sé por qué. Como le digo, hay enemigos externos, enemigos internos, que no dejan que se tome una decisión para beneficiar al pueblo hondureño. Y esa empresa, así como Costa Rica, tiene la capacidad de competir inclusive con la empresa privada. ¿Cuánto nosotros queríamos acumular en aquel momento a través de lo que era la venta de acciones preferentes y comunes? Unos $500 millones para comprar la tecnología que fuera necesaria, o hacer un leasing, que también se puede hacer a través de la banca. Yo creí que cuando pusieron a Hondutel dentro del paquete de un banco, iban a hacer eso, que ese banco iba a invertir, no solamente en administrar, pero sino que iba a invertir, iba a poner el dinero suficiente para que compraran la tecnología y se le iba a arrendar a Hondutel con opción a compra, pero no ha habido ninguna decisión. Hay formas de capitalizar Hondutel y hacerla competitiva, sí hay formas, pero tiene que cambiar desde la ley. Y para eso debe haber voluntad política. De voluntad política. Así es. El doctor Hugo Pino fue presidente de la junta directiva de la empresa hondureña de telecomunicaciones cuando fungió como secretario de Finanzas. Doctor, ¿y usted tiene información qué es lo que se quiere hacer con Hondutel o hacia dónde va la empresa hondureña de telecomunicaciones? Por favor, buenos días, lo escuchamos. No, Renato, no tengo ninguna información de lo que las autoridades piensan hacer con Hondutel, pero sí me gustaría hacer una reflexión de carácter general sobre la empresa. En primer lugar, es bastante evidente que en el actual gobierno existe una especie de rechazo por el manejo de las empresas públicas, y que al igual que en la ENE, en donde el destino que le han señalado a la ENE es escindirla y darla al sector privado con concesiones en diferentes áreas, probablemente a Hondutel sigue el mismo destino. Pero como usted bien lo señalaba, se hizo una
un intento de vender Hondutel y no pudo ser vendida por que no era atractiva, financieramente no estaba sana la empresa y por lo tanto no iba, la cantidad que ofrecieron fue muy poco. Pero en este caso ha sido peor porque Hondutel está en la misma situación o casi la misma situación que Banadesa, que las dejan empresas o instituciones públicas que las dejan morir, que se extingan por sí solas. Por inercia. Y realmente estamos hablando de, mire, para el crecimiento económico, tanto la inversión nacional como la inversión extranjera son fundamentales. Y la inversión requiere infraestructura. Nosotros generalmente pensamos en infraestructura, en carreteras, puertos, aeropuertos, lo cual es también correcto. Pero la infraestructura moderna hacia donde se ha movido el mundo es en el caso de energía, que es un desastre en nuestro país con la ENE, y hacia las telecomunicaciones. Y aquí, Renato, vale la pena también señalar la forma pésima en la cual diferentes gobiernos han manejado el tema de las telecomunicaciones. Porque se tomó la decisión de vender lo que se consideraba la principal actividad de Hondutel, que es la telefonía celular. Y no vender, sino que concesionar, porque son concesiones. El espectro radiomagnético es un bien público del país. Pero se hace, y quiero señalar con esto de que no tengo la menor duda que estas concesiones que se dieron han permitido que se desarrolle un nivel de telefonía celular y de datos mucho mayor que lo hubiese hecho Hondutel en manos del gobierno. Eso no me queda la menor duda. Pero aquí es donde vamos, lo que ha caracterizado muchas de las cosas de Hondutel y del gobierno en general, en donde entra la parte de corrupción. Hay veces cuando se habla de voluntad política, de interés, lo que está en el fondo es corrupción. El otorgamiento de las concesiones de celulares se pudo haber hecho, y como se puede hacer ahora, pensando en el país. Mira, el gobierno de Chile, cuando Pinochet, con todo lo sangriento y lo del golpe de Estado y toda la política neoliberal, Allende había nacionalizado la producción de cobre. El gobierno de Pinochet no fue que le entregó a empresas privadas la producción de cobre. Lo que hizo fue asegurarse de que el Estado tuviese una participación mayoritaria, dejó la administración en manos del sector privado, pero garantizando recursos al Estado. Eso no se ha hecho acá. El espectro radioeléctrico electromagnético se ha prácticamente regalado a las empresas transnacionales, de tal forma de que el día de hoy nosotros estamos diciendo que nos ayuden a las empresas, transnacionales, cuando todo eso debió preverse, debió haberse establecido. Y ojo, porque ha sido señalado algo esta mañana acá que va a suceder muy pronto. En estas leyes de emergencia que aprobó el Congreso Nacional por la pandemia, hay una cosa muy preocupante, y es el hecho de que, no sé, sin ningún motivo, en la ley de auxilio al sector empresarial y a los trabajadores, se introduce una autorización a Conatel para que pueda negociar con las empresas transnacionales la extensión de las concesiones. Con lo que ha caracterizado este gobierno, probablemente eso se haga con un grado de opacidad mayor, y no sabemos si con algún tipo de interés que vaya en contra de lo que el país realmente necesita. Entonces, la historia no es únicamente de malas decisiones a nivel técnico, sino que en el Congreso Nacional, y por eso es tan importante cambiar el Congreso Nacional,
el Congreso Nacional se ha prestado a toda una serie de aprobaciones, no solamente que ha limitado el accionar de Hondutel, sino que la ha perjudicado en las posibilidades de mayor desarrollo. Y termino esta parte con esto, Renato. En este momento es bastante claro que Hondutel a lo que debería de dedicarse, y si hay que hacer inversión, hay que hacerla, pero garantizando de que esa inversión va a tener rendimientos sociales y económicos, porque no hay ninguna razón para que no pueda tener ambos, es en el desarrollo de Internet a nivel nacional. Yo creo que si hay un elemento de telecomunicaciones que puede aumentar la competitividad del país, que puede permitirle eso que estamos viendo en el sector de educación que usted mencionaba, Renato, la conectividad necesaria para que no solo las familias de ingresos medios y altos puedan tener acceso a la educación, sino que lo puedan tener también los niños pobres. Esa es la labor que debería de hacer. Pero cuando suceden estos casos, y ahí volvemos a la institucionalidad del país, que en el 2018 se denuncia y se sabe claramente de que ha habido un tráfico gris, que hay posibilidades de que empleados de Hondutel hayan participado. Y cuando la Fiscalía no hace nada, cuando el Tribunal Superior de Cuentas no hace nada, entonces vemos que el problema del funcionamiento del sector público, que no es porque no haya eficiencia, sino que por otras razones no deja que las cosas funcionen en nuestro país. Pero este punto de que Hondutel tiene la posibilidad de generar servicios baratos, a mí no me queda ninguna duda de que lo que nosotros pagamos principalmente tanto en telefonía celular como en acceso a Internet es mucho más alto que en un libre mercado. Entonces, este tipo de cosas es muy importante considerarlo, y por eso expresé, Renato, de que este tema que usted está tratando esta mañana es un tema de interés nacional. Desde luego, doctor. A mí se me escapó una idea cuando estaba desarrollando la idea, justamente se me olvidó justo una expresión que mencionó el doctor Pino y me la recordó. Cuando yo les decía, ¿qué sería en este momento del país si Hondutel nos tuviese bañados de Internet? No estaríamos rogándole a Tigo y a Claro que por favor ayuden al Estado de Honduras en este momento. Una distinguida compañera me decía ayer, Renato, ¿y por qué tienen que ser las empresas privadas que le ayuden al Estado? Dice, me lo dijo así ella, fría, pero su reflexión me pareció oportuna. Cuando dice la Constitución que el Estado garantiza y tutela la educación en el país y todo lo que sea necesario para que los niños nuestros se eduquen. ¿Y por qué teniendo a Hondutel tenemos que andar como mendigos ahí pidiéndole a estas empresas que nos ayuden? Me decía ella. Le digo, pero bueno, si es que mira las condiciones que está Hondutel, ¿qué opción tenemos para ampliar el Internet en este momento? Solo Tigo y Claro, le digo. ¿Y a quién tenemos que pedirles que nos ayuden en este momento de emergencia? Porque sabemos que son empresas rentables. Si Hondutel no nos los puede dar el servicio, solo a Tigo y a Claro, le digo. Por lo menos en este momento de la historia en que hay niños relegados, niños que nunca más posiblemente retornen a la escuela y que en menos de 10 años los miremos en esas caravanas migrando para otros países o asociados en pandillas. Pero a estas empresas le digo, pero no deja de tener razón ella, teniendo una empresa estatal, tener que andar pidiendo, implorando, ayúdennos por favor, porque los necesitamos en este momento. No es lo que nosotros
hubiésemos idealizado. Voy a ir a la pausa y usted quiere intervenir con lo que decía el doctor Pino, ¿verdad? Ya, después de la pausa interviene. Excelente reflexión la que Sí, hizo. correcto. Y doctor, por favor, ayúdeme a entender un poco más esa autorización a Conatel por parte del Congreso para otros servicios que tienen que ver con este tema. Ayúdeme porque esto no lo sabía y ¿hacia dónde va eso? ¿Qué cree usted? ¿Qué evalúa? ¿Qué proyecta? Más adelante, después de la pausa. Y yo le pediría aquí al ingeniero Melvin Maldonado, que yo sé que es un hombre sincero, que me hable con toda la sinceridad del mundo, hombre. ¿Quieren que muera por inercia esta empresa? ¿Qué es lo que pretende el Estado? O mejor dicho, el gobierno, no el Estado, porque el Estado al final somos todos. ¿Qué pretende el gobierno con la empresa o los gobiernos con esta empresa? ¿Que se muera por inercia? ¿Que este año pierdan 400? ¿Que el otro acumulen pérdidas de 500 millones de lempiras y que después reviente por inercia, como le digo? ¿Hacia dónde vamos? Después de la pausa, las reflexiones de mis distinguidos panelistas esta mañana aquí en Frente a Frente. Gracias por continuar con nosotros. De inmediato damos lectura a sus mensajes en nuestras redes sociales. Nos dice Juan Diego Zelaya, hay que hablar con Google, Facebook, Huawei. El inventario de redes de Hondutel es una joya, pero el fin no tiene el dinero para invertir. Démosle a un gigante por 20 años y que demuestre lo que pueden hacer, que sirva para darle internet a todos. Hay que pensar fuera de la caja, dice. Y en un segundo tuit, el internet hoy es un derecho humano como el agua y la luz. Sin internet no se puede aprender ni tampoco trabajar. Hondutel tiene redes de fibra óptica, cobre y microondas que pueden servir para cerrar la brecha digital, pero solo si se le da a un gigante privado que lo potencie, dice. Nos comenta Besti Sánchez, y seguimos con los que han gobernado todos estos años, va a desaparecer todas las instituciones públicas. Es por eso que todos los hondureños tenemos que pensar y no seguir votando por los mismos. Ya los peores gobiernos los hemos visto. No creo que haya más mal que ellos, comenta. Reinaldo López, los políticos a través de la historia y tan especial no han demostrado voluntad política por la salud y menos la educación, solo cuando se rinden a sus intereses. Solo vea qué rápido contrataron y movilizaron para el enrolamiento para el nuevo fraude. Romeo y la transparencia, comenta. Agradecemos sus participaciones, le invitamos a que continúe comentando en Facebook y Twitter. Y hacia dónde vamos con Hondutel, el tema de hoy. Díaz al Cerro que dice, me interesa esa primera línea, pero no leo lo demás, ahora sí. Solo en Honduras existen empresas que tienen pérdidas. Al parecer Hondutel es una llama ardiendo que nadie la puede apagar. Preguntas, ¿por qué las balances económicos son negativos? ¿Qué hay que sacrificar para mejorar la situación? ¿Qué pueden hacer para hacerla rentable? Bueno, me he atrasado con una pausa y la voy a hacer, pero voy a dejar estas preguntas. Y yo imploro una vez más al gerente Melvin Maldonado, hábleme con claridad, hombre. ¿Por qué no invierten en Hondutel? ¿Hay mercado todavía? Hay sectores donde Tigo y Claro no llegan. Ni van a llegar porque no son rentables, ni van a invertir ahí porque no son rentables. Pero si tenemos una empresa estatal, ¿usted cree que tiene espacio Hondutel todavía en este mercado de Honduras? Sí. ¿Las tiene? Sí. ¿Tiene Hondutel mercado todavía? De mercado. Bueno, ¿por qué no invierten a Hondutel? Porque van a decir las otras empresas que no hay seguridad jurídica aquí en Honduras, que el gobierno le está dando dinero a Hondutel para que se fortalezca y que compita con nosotros. Es que yo a alguien le escuché eso. Pero a donde quiero llegar yo, ¿cuál es la razón para que no se invierta en Hondutel? ¿Cuál es la razón? Si me va a mejorar los precios de los servicios que me prestan las otras, para que Hondutel no compita con estas empresas en igualdad de condiciones. En este momento ustedes debieran estar dándole servicio a todos esos niños que están desertando porque no tienen conectividad. Que alguien me explique hoy la causa. Algunas valoraciones deben tener ustedes. ¿Por qué sucesivamente los gobiernos no quieren darle un empujón a esta empresa? Después de la pausa, por favor, se los imploro. Bueno, siguiendo con la línea de pensamiento de esta querida compañera que me dijo ayer
Renato, pero ¿por qué estás exigiendo a los privados que le ayuden al Estado en este momento? Cuando ahí está Hondutel. Démosle a esto. ¿Por qué no invierten en Hondutel, en Internet, como lo decía el doctor Pino, como usted mismo lo ha dicho y usted mismo lo admite, para que dejemos de andar de pedigüeños? ¿Cuáles son las razones que cree usted? Usted es un hombre bien informado, usted ha manejado la inteligencia y la contrainteligencia de este país. Usted ha sabido los pensamientos de muchos políticos cuando fue jefe de las Fuerzas Armadas y en un momento difícil, complejo. Yo digo, si es una empresa que tiene una gran infraestructura y todavía el país es rentable en este negocio, teniendo una empresa estatal, ¿por qué no invertimos en ella? ¿Cuáles son las razones? Bueno, yo pienso lo siguiente, y siendo congruente con la reflexión que hizo el doctor Hugo Noé Pino, que ha habido mucho interés político en favorecer a determinadas empresas. Y aquí estamos en una economía de libre mercado donde debe haber libertad, ¿verdad? Que debe haber espacio para la inversión tanto privada como pública. Pero aquí cada vez que ha querido entrar otra empresa, hay dos empresas aquí que se han convertido en las líderes. Entonces ahí no entendemos nosotros por qué esas empresas que están ahí son las únicas que pueden permanecer, las demás no entran. Entonces aquí como que hubiese una mano peluda. Pero esta mano peluda tiene que ver siempre, como lo mencionaba el doctor Hugo Noé Pino, creo yo, con la corrupción. Porque si el Estado estuviese interesado en darle un buen servicio de telefonía al pueblo hondureño, el Estado, que es el dueño de Hondutel, no la descuidara. El dueño es el que tiene que invertir en tecnología, aplicando cualquier tipo de modelo económico. Pero como yo veo la situación, hay un problema de corrupción atrás de esto. ¿Que no lo podemos identificar claramente? No, pero hay un problema de corrupción. Todavía recuerdo que a la empresa privada le dieron 10 años de exclusividad y le dijeron a Hondutel en un momento determinado, usted no debe invertir durante 10 años y le vamos a sacar todo el dinero. Y el Estado empezó a sacarle todo el dinero a Hondutel que tenía ahorrado en el extranjero y la dejó al final sin dinero. Eso quiere decir, ¿verdad?, que hay una mano peluda. No la podemos identificar, pero sí debe estar relacionada con la corrupción. Muchas gracias por tener el valor de reflexionar. Puede ser que usted esté en lo cierto, puede ser que su apreciación no sea correcta, puede ser, pero por lo menos tiene valor usted en plantear lo que piensa. Sí, que hay una mano peluda que quiere terminar de matar a Hondutel para favorecer a otras empresas. Ahora, yo creo que más que el doctor Pino y más que Romeo Vázquez, el que mejor sabe por qué no quieren invertir en Hondutel es usted. Y yo lo insto a nombre de la población. Ahora mismo que estamos viviendo una situación que me da vergüenza, niños desertando porque no tienen conectividad, y con lo necesario que es la conectividad, con pandemia o sin pandemia, la conectividad es fundamental ahora para que los países progresen y la gente se forme, eso es fundamental. Mire, usted más que nadie en este set, y Hugo Pino en su casa, sabe por qué no invierten en esa empresa. Yo le ruego que me diga. Porque no es coherente que teniendo necesidades el país no inviertan en la empresa que nos puede llenar esos vacíos que ahora tenemos. Por favor, ingeniero. Renato y pueblo hondureño, Hondutel es una empresa de más de 40 años en el sector telecomunicaciones. Hondutel, es claro, tiene un rol empresarial, brindar servicios de alta calidad y alta fiabilidad, construir y desarrollar infraestructura de telecomunicaciones en el país, y también tiene un rol social, el que usted menciona, claro, que es contribuir a la reducción de la brecha digital, en donde es claro que a nivel privado y a nivel social, a nivel público, existe un gran desafío como país. La penetración de banda ancha fija y de banda ancha móvil todavía no cubre el país, y en la banda ancha fija la situación es más precaria, y por esa razón estamos viendo estos efectos en el tema de salud, educación y en el teletrabajo en general, Renato, no solo en la educación, ¿verdad? Muchos incluso de nuestros empleados hoy por hoy no pueden hacer teletrabajo porque no tienen conectividad. Imagínese.
Entonces, hemos nosotros tenido acercamientos con autoridades de gobierno para poder presentarles diferentes iniciativas de proyectos en diferentes fases o etapas, con proyectos de 5 millones de dólares, 25 millones de dólares, hasta 100 millones de dólares, para poder repotenciar la infraestructura de Hondutel y poder llegar hacia donde está el último hondureño y no el último cliente, porque este es el rol social de la empresa. Sin embargo, y también hemos tenido acercamientos con organismos financieros internacionales, con la banca, con el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco Interamericano de Desarrollo, y sabemos nosotros de la oportunidad, como le digo, económica, productiva y social que existe en el tema de conectividad. Y ya lo decía el doctor Hugo Noé Pino. Hay un estudio del BID, Renato, de hecho, que establece que por cada 10% de incremento en la penetración de la banda ancha, usted puede potenciar el Producto Interno Bruto de un país en un 3.2% y puede también potenciar la productividad del país en un 2.66%. Son datos que impresionan. Sin embargo, nosotros para seguir el procedimiento, esto es un tema técnico, ¿verdad? Un procedimiento, necesitamos obtener una nota de prioridad para los proyectos que sean después bancables en la banca internacional. Sin embargo, en los últimos años y el 2016 para acá ha sido todavía más difícil poder lograr obtener esa nota de prioridad porque el espacio fiscal o el espacio de endeudamiento que tiene el país es bastante limitado. Y las prioridades han estado, como bien decía el doctor Hugo Noé Pino, en la infraestructura, pero de carreteras, de puertos, que está muy bien, aeropuertos, y el tema de telecomunicaciones se ha dejado a que sean los privados los que lo repotencien o lo desarrollen. Y creo que esa es una visión que tenemos todos como ciudadanos de reflexionar bastante, porque realmente estamos quedando bastante rezagados con estos indicadores a nivel centroamericano y a nivel latinoamericano. Ya el general hablaba del caso de Uruguay, es un caso de éxito. El caso de Costa Rica, que lo tenemos muy cerca, es un caso de éxito, donde las estatales tienen una importante participación en el mercado y las coberturas son superiores a los promedios en muchos países de Latinoamérica. Entonces, lo que ha faltado, como le digo, y a partir del 2016 a la fecha, es que el país, producto de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y con la banca multilateral, ha limitado bastante su capacidad de endeudamiento y se ha priorizado en sectores como la infraestructura, la parte de salud, social, educación, que yo no puedo tampoco cuestionar la rentabilidad o los retornos de esas inversiones, porque no es mi función. En su momento fungí como su director de inversión pública en la Secretaría de Finanzas, y ese es un procedimiento que tiene que seguirse todos los proyectos que necesitan un financiamiento externo. Pero miren, y le agradezco por haberme dado la respuesta con su estilo de hablar. Usted no tiene un estilo así intensivo, fuerte, acusador, no, sino que diplomático. Pero me dijo lo que quería saber. Me dijo, el Estado en el aspecto de la infraestructura de telecomunicaciones, dice, prima a los privados. Ahora, esta pandemia nos descubrió que esa es una mala política, porque los privados no van a llegar donde nosotros queremos que lleguen. Estamos condenando a miles de niños al ostracismo, estamos condenando a miles de niños que los coopten las pandillas, que los coopte el crimen organizado. Hoy más que nunca estamos condenando a miles de niños para que se sumen a esas caravanas a Estados Unidos, con esa política de que la infraestructura de telecomunicaciones se la están dando plenamente a los privados, relegando a Hondutel. Miren, el presidente de Milico, ahí pertenece Tigo, así es, aquí estuvo, a mi derecha. Vino al programa y le pregunté, mire, le digo, en privado, no le hice en público, creo que se la hice en público la pregunta, ¿por qué no se le iba a hacer? Pero yo miro que ustedes no nos llenan con esa cobertura, con los datos celulares, con internet a todo el país.
Y el hombre fue claro y me dijo, si es que nosotros invertimos de acuerdo a las posibilidades del país, me dijo. O sea que nunca van a llegar donde ellos creen no va a ser rentable. Y el que puede llenar ese vacío social es Hondutel. Entonces, ¿por qué esa política de primar a los privados relegando a esta empresa, que es la única que puede llenar ese vacío? Yo se lo pregunto a las autoridades políticas del país. Doctor Pino, ¿cree que estamos descubriendo realmente el por qué suceden las cosas así en Hondutel? Adelante. Sí, definitivamente me parece que lo que el gerente de Hondutel acaba de manifestar establece las prioridades que tiene el gobierno. Y mire qué tipo de prioridades. Mucho en cuestiones de concesiones, de decisiones equivocadas, concesiones público-privadas, por ejemplo, la construcción del aeropuerto en Palmerola. No es que está mal la construcción del aeropuerto, pero una concesión público-privada, Renato, es bastante claro que si usted va a dar una concesión de administración del aeropuerto por 30 años, en el cual el inversionista privado va a poner el capital, esa es la combinación de asociación público-privada. Pero ¿qué ha sucedido en la práctica? Que por la forma irregular de la contratación que se hizo, al final el gobierno de Honduras termina invirtiendo más que el inversionista privado. Y lo mismo sucedió en la empresa nacional portuaria, que se utiliza un préstamo del BID para también financiar parte de la ampliación de actividades. Entonces usted está otorgándole, digamos, recursos públicos que bien pudo haber destinado para invertir en la ampliación de la conectividad en el país. Entonces, el hecho de dónde están las prioridades, hay que ver detrás de las decisiones de esas prioridades, porque no es únicamente que vayan a otro tipo de infraestructura, sino que cómo van y a quién están beneficiando. Y aquí se ha mencionado caso específico bien claro, y hay que ponerlo en perspectiva. El caso de la corrupción, Renato, las concesiones, y vamos a verlo, en menos de un periodo de 10 años, las concesiones que se dieron para la telefonía celular, yo recuerdo una que es ampliamente comentada en los círculos donde se conoce cómo se dio, no a nivel de la población en general. Primero, que la otorgaron con un valor sumamente bajo a favor del gobierno. En el contrato inicial decía que no podía vender la concesión hasta excepto 10 años. Luego volvieron al Congreso y en menos de 2 años revocaron esa decisión y la vendieron teniendo ganancias extraordinarias. Y lo que pagaron por las 2 concesiones de las empresas que están actualmente, luego vino una tercera empresa que la hicieron salir del mercado, obviamente, por mecanismos oligopólicos. Y esa tercera empresa pagó $80 millones por venir a Honduras, cuando las otras concesiones eran muchísimo menor que esa cantidad. Entonces, hay que poner las cosas en perspectiva en el caso de telecomunicaciones. Hay que señalar que esto no es realmente nuevo, pero parte del problema de la administración pública es la tremenda corrupción que impide que las empresas tengan un uso eficiente. Y quiero poner otro ejemplo como el que me he mencionado también. Mire, Renato, cuando estaba el gobierno de Estados Unidos controlando el canal de Panamá, le pagaba en promedio al gobierno panameño 50 millones de dólares. Cuando en el 2000 Panamá recupera el canal, decide no administrarlo directamente el gobierno, sino que nombra
un grupo entre empresa privada y gobierno, que la autoridad del Canal de Panamá, que es el que maneja el canal. ¿Sabe cuánto le está pasando actualmente la autoridad del Canal de Panamá al gobierno? Cerca de 1.200 millones de dólares al año. Es la principal fuente de ingreso que tiene el gobierno. Entonces, no es que no se puedan hacer las cosas, no es que el Estado, como me dijo uno de los principales asesores de Juan Orlando Hernández, el Estado es como el rey Midas, pero en vez de transformar las cosas en oro, las transforma en corrupción. Y lo que hemos visto, más bien, esa práctica, es realmente lo que ha sucedido. Y yo en ese momento que estaba discutiendo con él, le dije, pero ¿no será que en función del bien público, no será mejor poner gente honrada a comprar medicina, o gente capaz técnicamente a dirigir empresas como Ondutel, que requieren un alto nivel de sofisticación técnica? Esa es la realidad de nuestro país, y esa es la realidad que nos lleva a la situación de deterioro de la institucionalidad y de la administración pública como tal, Renato. Sí. Sí, doctor. ¿Qué haría usted con 47 millones de dólares? Si le dicen, ok, usted que dice que Ondutel puede resurgir de las cenizas y que hay mercado todavía en este negocio en Honduras, ¿qué haría usted con 47 millones de dólares? Podemos implementar los diferentes proyectos que hemos formulado, Renato. Podemos cerrar nuestros anillos de fibra óptica, hacer una redundancia a nivel nacional. ¿Nos pondría internet en todo el país? Podríamos llegarle a... Hoy por hoy estamos en más de 100 municipios. Podríamos llegar a los 298 municipios. Con esa cantidad, con 47 millones de dólares. Podríamos llegar. Entonces, miren. ¿Cuánto gastó el gobierno en esas infraestructuras hospitalarias móviles que no nos están rindiendo fruto? 47 millones de dólares. Siguiendo esa línea de pensamiento del doctor Pino, de que el gobierno es el rey Midas. Miren ustedes cómo sacaron esos 47 millones de dólares para invertirlos en cosas que no nos están siendo rentables, porque a mí me dicen, ese hospital móvil de San Pedro es un triaje. Aquí no acaba de funcionar ese hospital. Los compramos por la emergencia y ya vamos al año y no están esos hospitales. ¿Cuál emergencia entonces? No, sabemos que necesitamos infraestructura hospitalaria. Claro que la necesitamos. Pero bien dicen, la misma Secretaría de Salud, pero otro tipo de infraestructura, no esto que compramos. Entonces, estoy haciendo el símil. ¿Qué hubiésemos hecho con 47 millones de dólares invertidos en Ondutel? Repito, no andaríamos de pedigüeños implorándole a Tigo y a Claro, regálennos esto, facilítennos esto, ayúdennos en esto. Bueno, quiero ser justo y objetivo. Sí le dan al Estado, sí le dan al Estado algunas cosas. Uno cree que para la rentabilidad que tienen deberían darle más, pero bueno, sigo con lo que me dijo la compañera. Hombre, pero no le pidas eso a los privados. Si tienen la institución aquí, ¿por qué no invierten en ella? Visto siempre encuentra el rey Midas cuando quiere. ¿Por qué lo encontró para esas cosas que no nos están sirviendo y no para una empresa que a esta altura nos tendría bañados de internet? Pero ojo a lo que dijo el doctor Pino. Ustedes han dicho cosas muy importantes. Dicen, no, yo estoy seguro, dice el doctor Pino, que Ondutel no tendría la red que tiene Tigo y Claro si hubiese estado sola en el mercado. Por esa burocracia, por esa mañosada con que históricamente se ha manejado Ondutel. Hay que admitirlo también. Y la cultura organizacional. Correcto, hay que admitirlo. Hay que admitirlo, que tienen que hacerse una autocrítica. De acuerdo. También internamente.
No me voy a meter a esto de los contratos colectivos y todo esto, pero tiene que haber una autocrítica en los trabajadores, en el sindicato, en la gerencia de la empresa, porque también hubo fallos históricos, hubo fallos. Tanto los gobiernos como los empleados vieron una vaca lechera en Condutel y se aprovecharon de ello, hay que admitirlo, general Vázquez Velázquez. Así es. Entonces, por eso me parece Juan Pino cuando dice, yo estoy seguro, dice Pino, que Condutel no hubiese hecho lo que Tigo y Claro hicieron con la telefonía móvil en este país por la burocracia y la corrupción. Pero bueno, vamos al asunto. Si el rey Midas quisiera que no andemos pidiéndole a los privados un poquito de internet para los pobres de Honduras, bien lo puede hacer, solo es priorizando. Ahora, pero si la política es prioricemos a los privados en telecomunicaciones y que muera de inercia esa empresa Hondutel. Aquí estamos viendo las consecuencias. Los privados no nos van a dar ni van a llegar a donde no es rentable. Está demostrado. No van a invertir donde no les es rentable. Y el único que tiene esa capacidad social para invertir donde no es rentable es Hondutel. ¿Estamos? Vamos a la pausa y seguimos enseguida... seguimos el mismo camino, Renato. Si me permite, como usted señaló de lo que le mencioné yo de la ley de auxilio. Correcto, sí. Al sector productivo, si me permite leerle algunos de los artículos. Es toda una sección. Fíjese que esta ley fue concebida para darle una serie de autorizaciones a Banprovi para para los préstamos o los fondos de garantía y también para el aporte solidario que se le dio a los trabajadores suspendidos en diferentes actividades. Pero a mí me extrañó mucho que dentro de esa ley hay toda una sección que dice autorización a Conatel para acelerar la implementación del Plan Nacional de Banda Ancha, creación de plataformas electrónicas de servicios, modificación de contratos de teléfono móvil y servicios personales. Y dice, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, podrá modificar los contratos de concesión suscritos con los operadores de telefonía móvil, celular y del Servicio de Comunicaciones Personales, PCS, aprobados por el Congreso Nacional. Fíjense, está otorgando a Conatel una potestad que tiene el Congreso Nacional. No sé qué tocó ahí en la computadora, que está saliendo con eco su voz. Probemos otra vez, doctor, porque está interesante lo que usted nos está manifestando. Probemos otra vez. Sí, vamos a ver. Sí. Puede ser lo que voy leyendo acá en mi pantalla, Renato. Pero voy a tratar. Dice, el problema que tengo es con su audio. El problema que tengo es con su audio. Telecomunicaciones podrá modificar los contratos de concesión suscritos con los operadores de telefonía móvil, celular y del servicio de comunicación personal. Le dan una autorización a Conatel que es propia del Congreso en esta ley que supuestamente no debería de tener nada que ver. Y adicionalmente, asimismo se autoriza a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para que otorgue licencias a petición de parte a los operadores de telefonía móvil, celular y servicios de comunicaciones personales. En estos momentos en donde está a la puerta una serie de servicios de esa naturaleza, estas autorizaciones son altamente sospechosas, Renato. Sí. Y no olemos qué tipo de cosas son las que están autorizando o hacia dónde es que quieren ir. No intuimos. Yo creo que algunas empresas se les vencen las concesiones porque yo vuelvo al punto. En este momento nosotros no deberíamos de estarle solicitando o pidiendo a las compañías si el espectro radioeléctrico es un bien público, le pertenece al Estado hondureño. Entonces, si se va a hacer una renegociación de esas concesiones, se deberían de incluir elementos como de dar acceso, digamos, preferencial al servicio de Internet para las escuelas y para los estudiantes. Sí, general. Mire, yo quisiera decir al pueblo hondureño que de repente no se debe malinterpretar que estamos tratando de satanizar a lo privado, sino que en una economía libre, donde hay libertad, y que es prácticamente los modelos que están casi funcionando en el mundo,
hay espacio para todos. Hay espacio para la empresa privada. Claro. Y también hay espacio para la inversión mixta y hay espacio para la inversión pública. Y la recomendación que nosotros hacíamos en aquel momento al gobierno era que Hondutel, no importaba quién fuera el dueño puede ser el Estado, que tiene la mayor parte accionaria, involucrar a los empleados, pero que se manejara bajo un concepto de gerencial, gente sumamente calificada y funcionando como empresa privada. Así funcionan algunas empresas en Chile, que son del Estado, pero funcionan como empresa privada, bajo el Código del Comercio, ¿verdad? Del Código de Comercio, para que se rijan por algunas cláusulas, porque así como está Hondutel en este momento, no puede funcionar. Es una dependencia del Estado, que tiene que ir a grandes licitaciones, por ejemplo, hasta para comprar, después de que pasa de 100.000 lempiras, tiene que ir a licitación, no puede dar un servicio. Y después de eso también, que si Hondutel quiere despedir empleados, entonces los empleados van a demandar a la Corte Suprema de Justicia y vienen de regreso. Y ese ha sido un jueguito, y así se ha ido cargando de un montón de empleados una empresa como Hondutel. Entonces, todo eso se tiene que cambiar, hacerla que funcione como la que fuera la empresa privada, sin afectar los derechos de los trabajadores. Yo veo empresas privadas aquí que tienen sindicatos y no se les afecta sus derechos, pero sí se tiene que poner reglas claras. Así es. Y sin afectar también y sin satanizar a lo privado, porque lo privado es importante. Hay que recordar, ¿verdad?, que el espectro de las telecomunicaciones son sumamente importantes para el desarrollo humano y para el desarrollo económico de una nación. Eso está garantizado en esos países que han salido adelante, como Corea del Sur, como Singapur. La conectividad que han tenido ellos, ¿verdad?, cómo le han llevado servicios de internet a toda su población, así es, a los lugares más recónditos, de manera que las personas tengan acceso al conocimiento universal. Y eso es lo que debemos nosotros tener claro, ¿verdad?, que es sumamente importante para el desarrollo humano de los hondureños y para hacer de que esa gente tenga conocimiento y así salir de la pobreza que tenemos. Con el conocimiento es que la gente sale de la pobreza. Así es. Así como vamos y como estamos, ¿cuándo podríamos construir un aparato de estos en Honduras? No hay investigación y desarrollo, hay que invertir en esta investigación y desarrollo. Si lo podemos hacer, claro que sí. Nosotros tenemos gente especializada. Okay. Mire, le voy a poner un ejemplo, aquí voy a terminar, Renato. En las Fuerzas Armadas nosotros mandamos a educar a un montón de oficiales a hacerlos ingenieros en mecatrónica, mecánica y electrónica, con la intención de establecer un sistema de investigación y desarrollo apropiado, porque todos los países los tienen, pero en Honduras no estamos haciendo absolutamente nada. Tenemos que aplicar el conocimiento aquí y traer inclusive gente que nos venga a capacitar gente para la investigación y el desarrollo. Muy bien, yo con todo lo que ustedes han dicho, yo me hago una pregunta. ¿Es una política pública en los aspectos de telecomunicaciones primar a los privados, relegando a la muerte a Hondutel, o es un desvergonzante acto de corrupción que para ayudar y primar a los privados se sacrifica una empresa estatal que puede llenar ese vacío social que los privados no dan en ciertos lugares el servicio porque no es rentable? ¿Es política pública o es un desvergonzante acto de corrupción o colusión? Voy a la pausa y retorno ya para las conclusiones del programa. Gracias por continuar con nosotros ya en la recta final de Frente a Frente. Lelisemín Rivera comenta, hace muchos años Hondutel era la caja chica de algunos gobernantes por su eficiencia financiera. Hoy es una empresa que subsiste gracias al cobro de intermediación telemática. Me parece que ya deberían venderlo al mejor postor y así nos evitamos cargar con un fantasma. Comenta Ana Flores, Hondutel existe aún. Pésimo internet, pésimo servicio fijo, no saben ni dominan el manejo de PBX, call center, etcétera. Eso pasa por tener empleados pegafiches que solo van a leer periódico y chismear. ¿Qué nacionalista votar?, dice. Alan Alvarenga, usted mismo lo dijo, Renato, hacia ningún lado. La pobre Hondutel la saquearon a más no poder. Ese gerente como que no sabía de todos los ilícitos y no hizo nada. Ya está como Pepe Lobo que se hace de la vista gorda. Y yo como usuario ya voy a cumplir un año de estar reportando. Agradecemos sus participaciones en nuestras redes sociales. Continuamos con el foro. Fíjate que a mi teléfono me llegan mensajes también, Gabriela. Por ejemplo, Luis Fernando Archaga me dice, y la ley del sector no pasa por los intereses de las empresas privadas.
Otro televidente, lo que pasó con Undutel es lo mismo que pasó con la NE, la portuaria, Codefor, los aeropuertos, etc. En otras palabras, todo ha sido planificado. Fernando Matamoros, los servidores de internet tampoco brindan el servicio completo a las residencias. Uno paga más por menos velocidad. Con su técnico de TN5 lo pueden medir, nunca está la señal al 100%. Y en las residencias es compartida la señal. Yo tengo el servicio de Undutel de mi ingeniero. Y lo paso llamando porque yo le digo, ingeniero, en esas condiciones de Undutel ustedes no pueden competir contigo y Claro, porque cada rato se me ve el internet. Y allá llamo yo. No, es que es el puerto que está malo. Mire, no, es que es el puerto. Es bien difícil la situación. Él es testigo. Hay veces que le he mandado unos mensajes que hasta me han parecido groseros, pero no es para dañarlo a ustedes, sino es en la impotencia. Entendemos. En la impotencia, digo yo, ¿cómo siendo una empresa con todo la tenemos como está? Y yo le digo, yo por un sentimiento patriótico tengo el internet de Undutel para ayudarle a Undutel. A mí me da vergüenza cuando he visto a los empleados de Undutel cobrando en las casas para que la gente pague el mes, cuando había hecho eso Undutel. Pero claro, está pagando la factura Undutel de administraciones históricamente malas, de gobiernos que siempre vieron a Undutel como la vaca lechera para resolver problemas de otras instituciones, sino para reinvertir en la empresa. Si hubiésemos reinvertido toda la plata que Undutel generó desde que se fundó, hombre, ese Instituto de Telecomunicaciones de Costa Rica se quedaría segundo en relación a Undutel. Pero también tienen que hacerse una autocrítica. Administraciones y trabajadores de Undutel siempre vieron eso como una piñata. Y hoy estamos pagando las consecuencias con estas políticas públicas o corrupción que priman lo privado en áreas. Miren, ya lo dijo, yo quiero aclarar esto, no estamos aquí desdeñando o contra el sector privado. Yo soy de los que creo en el sector privado. Cuando las cosas se hacen correctamente, cuando se invierte y se reinvierte con transparencia. Yo creo en el sector privado. Pero en el tema que nos ocupa en este momento, el sector privado que tenemos en las telecomunicaciones para tener internet no invierte donde no le es rentable. El único que ahí podría invertir es nuestra empresa de telecomunicaciones. Pero, ¿por qué no invierten en ella? Yo hice una pregunta, ¿por una equivocada política pública de primar a los privados o por corrupción? Que para primar a otros hacen morir la empresa. Usted ya me respondió. ¿Y usted ante esta pregunta qué piensa, doctor Pino? Sí, Renato, fíjese que me decía un amigo que está viendo el programa que en el 2018 el BCE autorizó 100 millones de dólares para Undutel y parece que se cambió la orientación. Pero en relación a lo que usted señalaba, Renato, usted sabe que yo partí del punto de vista reconociendo que la empresa, las compañías de telefonía habían aportado mucho con el desarrollo tanto correcto, así es, de telefonía celular como también de internet. Hay que reconocerlo, hay que reconocerlo. No lo podemos negar, pero tampoco podemos dejar por fuera que en la actividad económica el Estado es el que tiene la obligación de regular esa actividad económica y ni tampoco podemos dejar de desconocer que el mercado de telefonía celular y de internet es básicamente un mercado oligopólico y como tal se comporta como oligopolio. Y entonces, en función del bien colectivo, si parece, para eso son los estados, para eso son los gobiernos, tiene que regular. Hay una comisión, fíjese Renato, que cuando yo he enseñado, hay un tema que es la estructura de mercado, oligopolios, competencia oligopolística, y les pregunto a mis estudiantes, ¿cuántos han escuchado de la Comisión Nacional para la Defensa y Promoción de la Competencia? Es la que rige la ley antimonopólica en Honduras, es la que tiene que buscar fomentar la competencia en nuestro país. Entonces, no es una cuestión de demonizar
a la empresa privada. La empresa privada tiene su campo, pero ese campo tiene que estar en función del interés colectivo. Sabemos que su objetivo es tener ganancia y todas las empresas tienen como ese objetivo. Entonces, pero eso concuerda con el interés colectivo. Si hay excesos en contra del consumidor, pues hay que regularlo. Y si hay una parte de la población que no recibe ese beneficio, ya que usted estaba poniendo el ejemplo, Renato, personal, yo vivo a 15 kilómetros del Parque Central y aquí no llega, a mi casa no llega la señal de telefonía celular. Entonces, dentro de mi casa no tengo telefonía celular. Sí tengo internet, que es a través de las cuales me comunico, pero lo estamos viendo en función de competitividad del país, en función de que ahora las telecomunicaciones se han convertido en un recurso sumamente importante para el aumento, como lo señalaba el gerente de Hondutel, del Producto Interno Bruto, de la productividad, etcétera. Entonces, esta discusión tenemos que hablarla abiertamente y hacer señalamiento en aquellos puntos que consideramos que es necesario cambiar. Así es. Y yo creo que esto nos lleva a otra cosa. Estamos ya cerca de las primarias. Este año son las generales. Honduras, tenemos que demandar de cada aspirante a la presidencia de la República que nos diga qué plan tiene para Hondutel. Y así juzgarlo si llega al gobierno y no cumple con lo que ha prometido. Sinceramente. Y el Congreso igualmente importante. Correcto, así es, doctor, así es. ¿Qué van a hacer con la seguridad social de Honduras? ¿Cuál es el plan de seguridad social que hay para Honduras? Preguntémosle a cada candidato, precandidato a la presidencia, si llegan a ser gobierno, ¿qué van a hacer con la seguridad social del país? ¿Qué nos tienen de plan para Hondutel? ¿Cómo transformar Hondutel? ¿Cómo van a generar conectividad en todo el país? ¿A través de qué modelo? ¿Con Hondutel o cómo? Tenemos que preguntárselos, hombre. No le hagamos fácil la carrera pública a un montón de gente cuyo interés es el pisto, cuyo interés es ver al Estado como una piñata para ver qué hay todavía para robar o para traficar. Debemos exigirle, demandarle a cada aspirante a un cargo de elección popular, cuando se siente aquí o donde quiera que sea, en cualquier trinchera de comunicación, que nos expliquen realmente cómo es que van a sacar de este penoso momento al país. No que vengan a hablar cosas que han hablado toda la vida y cuyo resultado es la Honduras que hoy tenemos. Vamos a la pausa y enseguida yo quiero que el ingeniero Melvin Maldonado nos diga cuáles son los 3 proyectos o los planes que le ha presentado al gobierno justamente para sacar de esa penosa situación a nuestra empresa hondureña de telecomunicaciones. Continuamos dando lectura a sus mensajes, esta vez en Facebook. Santos Orlando Enríquez dice: buenos días, yo soy ciudadano común, pero mi pregunta es, ¿cómo es posible que una institución de servicio como Hondutel, que en un momento era un monopolio, no fue rentable? Solo en Honduras sucede eso. Lo mismo pasa con la NE. Es insólito. La respuesta: hemos dado poder a funcionarios corruptos. Edwin Escoto: si yo tuviera una empresa de telecomunicaciones y amigos políticos, haría que Hondutel fuera desapareciendo para que mi empresa ocupe el primer lugar en telecomunicaciones en el país. Y lo mismo haría con la NE. Así de sencillo. Políticos y empresarios son los que están detrás de todo esto. Agradecemos sus participaciones en nuestras redes sociales ya en la recta final de Frente a Frente. Sí, quiero presentar a la abogada Olmeda Rivera. Quiero presentar a la abogada Olmeda Rivera, porque tiene una información para los católicos muy importante en este momento. Así que voy con la abogada Olmeda. Hola, mi nombre es Olmeda Rivera, directora ejecutiva de la Fundación Cristo del Picacho. En el marco del 23 aniversario del Cristo del Picacho queremos invitarles al Orgullo de lo Nuestro, un evento virtual de 1 hora de producción con algunos de los mejores exponentes del arte y la cultura de Honduras. Música,
poesía y la entrega de 3 galardones a 3 hondureños que han trabajado por nosotros en la lucha contra el COVID. Un evento de esperanza y de apoyo a los proyectos sociales que a pesar de la pandemia la Fundación Cristo del Picacho sigue desarrollando en Tegucigalpa y Comayagüela. Su aportación de 250 lempiras mínimo como ofrenda nos ayudará a poder seguir dando esperanza a muchas familias hondureñas. Pueden ustedes ya ingresar a nuestras páginas de Instagram y Facebook, donde encontrarán el link y todas las instrucciones para poder hacer efectiva su ofrenda y poder ingresar este sábado 16 de enero a las 7 de la noche al Orgullo de lo Nuestro. Un evento de esperanza para todos los hondureños. Gracias de antemano por todo su apoyo. Bendiciones. Bueno, es la abogada Olmeda Rivera de la Fundación Cristo del Picacho. Muchas gracias, abogada. Ingeniero Melvin Maldonado, ¿cuáles son los planes que usted ha presentado? Pero que bueno, ya hemos dicho, no hay prioridad para que Hondutel invierta. Hemos presentado, Renato, un programa que tiene un costo financiero de $100 millones. 100 millones de dólares. 100 millones de dólares, el cual hemos planteado que podemos ejecutarlo en etapas o conforme a la capacidad financiera. Claro. ¿Verdad? Entonces este plan básicamente comprende 3 componentes que son muy importantes, como es actualización tecnológica, ¿verdad? Es necesario. También cerrar nuestros anillos de fibra óptica, ¿verdad? Lo que yo les mencionaba hace un momento. Y también es un tema que donde realmente Hondutel necesita o estaría enfocando la mayor parte de su inversión, y es lo que técnicamente se conoce como última milla. Hondutel, Renato, y pueblo hondureño tiene una red troncal de fibra óptica metropolitana subterránea. Es un activo importantísimo. Probablemente aquí haya algún cable frente a estas instalaciones y en diferentes secciones del país, ciudades y departamentos. Sin embargo, lo que necesitamos es esa inversión necesaria para poder llegar a la residencia, al negocio, correcto, a la MIPYME, sí, a la mediana empresa, a la gran empresa. Por ejemplo, si usted se ubica en la carretera de La Lima a Puerto Cortés, usted va a ver una gran cantidad de industrias desplegadas a lo largo de ancha de la carretera. Ahí, abajo, en el subsuelo, está la fibra óptica de Hondutel. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Esa última milla, poder hacer las derivaciones necesarias para poder establecer nodos y puntos de redistribución de Internet, ¿verdad? Hondutel es copropietario del cable Maya. Actualmente contamos con una capacidad de más de 100 gigabits, ¿verdad? En el cable Maya. Cuando llegamos, la capacidad que tenía Hondutel era de 3.7 gigabits. Hoy tenemos 100. Sin embargo, necesitamos esa inversión necesaria para poder llegar a esa última milla y ser no solo competitivos con tarifas, sino que lo que estamos buscando, Renato, es mejorar la cobertura del país. Claro. Y claro, democratizar el acceso a Internet dentro de nuestros hogares. Así es. Porque que nosotros tengamos Internet de banda, Internet móvil en nuestros teléfonos no significa que nuestros hijos lo tengan, ¿verdad? De repente por la edad que tienen, y de repente necesitan una computadora, una tableta también para poder accesar al Internet. Entonces, básicamente, hacia ahí estarán enfocados los proyectos. La última milla, Hondutel tiene una red desplegada a lo largo y ancho del país, que es algo maravilloso que han dejado los ex empleados en la parte técnica, ¿verdad? Y con las asesorías también de la cooperación bilateral que tuvo mucho tiempo Hondutel con Japón, ¿verdad? Quedó una red extraordinaria, perfecta, ¿verdad? Y eso, pues, únicamente lo que necesitamos es hacer las derivaciones electrónicas para poder sacar esas conexiones, hacer nodos intermedios y poder bañar con Internet las diferentes ciudades del país. Hoy por hoy, a pesar de las limitantes, estamos innovando y hemos sido pioneros en muchos proyectos, Renato. Hoy por hoy tenemos un proyecto de fibra óptica pura y quiero de alguna manera aclarar que nosotros, en la topología de nuestra red, es imposible compartir el Internet. Es imposible. Ajá. Porque nosotros tenemos una tipología de red que va de punto a punto. Salimos de un armario hasta su casa, hasta hacia el negocio. Y entonces ahí técnicamente quiero aclarar
que nosotros no compartimos el internet que O sea, no le que ofrecen a ofrecemos. la persona 8 megas y al final uno solo recibe 4. No, eso no es posible con O nosotros. sea, yo tengo un contrato con usted de 8 megas. Es correcto. Los 8 megas me están llegando. Tiene que llegarle, Renato. Tiene que llegar. Siempre hay una pérdida que está permitida en la ley, obviamente, ¿verdad? Porque recordemos que esta infraestructura está a la intemperie y pues también sufre, ¿verdad?, algunos impactos por lluvia, por humedad, por lo que sea, y hay una pérdida técnica, ¿verdad?, en el servicio, pero realmente aclarar al pueblo hondureño y a los clientes de Hondutel que nosotros no compartimos el internet que brindamos. O sea, la gente va a recibir, de acuerdo a nuestra tipología de red, un internet dedicado casi, de manera asimétrica en este caso cuando es internet residencial y de manera simétrica cuando es corporativo, ¿verdad? O sea, 1 a 1 como se dice técnicamente. Bueno, muchas gracias, ingeniero Melvin Maldonado. Yo tengo que ir a una pausa comercial y le voy a lanzar una pregunta al doctor Pino y a don Romeo Vázquez Velázquez. ¿Puede alegar alguna empresa privada si el gobierno viene y le mete dinero a una empresa estatal del mismo rubro, que hay desigualdad, que hay violación a la seguridad jurídica, porque el gobierno invierte en una de sus empresas que hace o presta un servicio que también los tienen los privados? Me responden esto después de la pausa comercial, por favor, ya para concluir el frente a frente. ¿Puede alegar un privado inseguridad jurídica si el gobierno invierte en una empresa estatal que presta el mismo servicio que los privados, doctor Pino? No, Renato, realmente la economía de mercado se caracteriza por la entrada y salida de empresas al mercado, y en este caso una empresa estatal sería parte del mercado, como lo sucede en muchos países del mundo. Así que no puede realmente alegar esto. Esto es bastante positivo desde el punto de vista de que si esta empresa es eficiente, ofrece un buen servicio, realmente le da las alternativas al consumidor de poder elegir. Bueno, estamos llegando al final del programa. Comentarios finales, general Vázquez Velázquez. Bueno, los oligopolios o los monopolios le hacen daño a un país y hay leyes contra eso. Por lo tanto, aquí cualquier empresa puede entrar al mercado y hay libertad para todos. Le voy a hablar este último minuto, Renato, sí, como el presidente del partido Alianza Patriótica Hondureña. No voy a hablarle como gerente de Hondutel. ¿Por qué quiero hacer esta reflexión? Porque en Honduras tenemos un problema serio y se convierte en gran desafío, que es la pobreza, la exclusión y la desigualdad. Esos problemas se pueden ir reduciendo con un buen plan de gobierno a través de la inversión en capital humano, y ahí necesitan los medios, y ahí caigo. La inversión en capital humano se da a través de una buena educación, pero sobre todo en estos momentos difíciles que atraviesa el país con la pandemia, tenemos que educar a nuestros niños y a nuestros jóvenes, sobre todo los más pobres, que están excluidos, los pueblos indígenas inclusive, los garífonas inclusive, toda esa gente que no tiene acceso al internet o a los medios privados, tiene que tener un medio para educarlos. Y es así que ahí entra en juego lo que es Hondutel, que Hondutel hay que potenciar, obvio, haciendo cambios internos, como lo decía. Así es. O sea, creando una cultura organizacional diferente, que los empleados no crean que le están haciendo un favor al pueblo, sino que le están dando un servicio al pueblo. Si Hondutel tiene la capacidad en este momento para poder desarrollar ese potencial de infraestructura de telecomunicaciones a nivel nacional, ¿por qué no apoyarla? Hay que apoyarla. Lo que requiere es tecnología para darle el valor agregado que necesitan, esa fibra óptica y también esa capacidad de banda ancha que tiene Hondutel. O sea que sí se puede hacer, claro que se puede hacer. Y eso es parte de una propuesta inclusive nuestra, de la Alianza Patriótica, que tenemos nosotros que mejorar
la capacidad educativa de nuestros ciudadanos para llevar a cabo un desarrollo humano que sea buenísimo y además de eso un desarrollo económico y social del país. Muchas gracias, don Romeo Vázquez Velázquez. Comentarios finales también del doctor Hugo Noé Pino. Agradecer, Renato, la invitación a discutir este importante tema y señalar que es muy importante en el próximo proceso electoral que la gente sepa elegir y realmente, principalmente, tanto obviamente a nivel de presidencia como a nivel de Congreso. En el Congreso Nacional es donde se han concretizado una serie de leyes y de contratos que han ido en contra de los intereses de la población, Renato. Así que ojalá que en esta oportunidad haya la suficiente, que la gente no diga que se tiene, que todo lo que hay en política está corrupto. Política es el mecanismo para tomar decisiones a nivel gubernamental y la gente debe participar activamente en la elección de sus representantes. Así es. Muchas gracias, doctor Pino. Y también los comentarios finales del gerente de la empresa hondureña de telecomunicaciones, don Melvin Maldonado. Pues únicamente recordarle a nuestros clientes y a la población en general que Hondutel es una opción en cuanto a coberturas, en cuanto a tarifas y en cuanto a servicios también innovadores. Así que yo los invito también a que nos visiten en nuestras oficinas y también en nuestra página web, en nuestras redes sociales y puedan conocer de los diferentes servicios y tarifas que ofrece Hondutel. Con todas las limitaciones que Con las limitaciones que hay. Y sabiendo que tienen que mejorar. De acuerdo. Tienen que mejorar. Mire, yo reconozco, por ejemplo, yo utilizo, como tengo internet de Hondutel, yo paso llamando a cada rato a la gente que lo atiende a uno, a los operadores del internet. Y la verdad que no me puedo quejar del trato, no me puedo quejar del trato de las personas. El teléfono de mi casa no está a nombre mío, sino de mi esposa. O sea, no saben quién llama. Así soy. Pero hay veces, hay algunas personas que se levantan con un genio, llegan a trabajar a las instituciones públicas y de esa manera le contestan a uno lo que decía el general Vázquez. Cambio organizacional. Sí, no se dan cuenta que no es un favor que le están haciendo a uno, sino prestándole un servicio que uno le paga a nuestra empresa estatal. Pero hay gente mal geniada. Yo le decía al ingeniero, por muy molestos que estén en el call center de estas empresas privadas que brindan estos servicios de internet, por muy molestos, porque habemos gente que hay veces nos comportamos groseros cuando llamamos, hay gente que se comporta de manera grosera, pero por muy molestas que estén estas personas, nunca ofenden al cliente, nunca lo ofenden, solo reducen el número de palabras, no señor, sí señor, no señor, pero nunca lo ofenden. Y yo me he encontrado con alguna gente en Hondutel que cuando se molestan con el cliente, le mientan ante la madre. No, están prestándonos un servicio. Y ahí trabajan por un salario. Así que tienen que ser eficientes. Piensen como piensa el trabajador del sector privado. No, al cliente lo que quiere el cliente y complacer al cliente. Pero no, alguna gente en Hondutel le miente a la madre a uno. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, a la orden. Muchas cosas tienen que cambiar en el país, sin lugar a duda. Un placer. Es un placer también, en general, al doctor Pino, a ustedes. Las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla LIDA.